Si el comportamiento del niño o el adolescente es el resultante de las mayores decisiones en cuanto al cerebro, ¿verdad? O sea, de lo que vamos haciendo en nuestro funcionamiento ejecutivo. Entonces, si las cosas salen mal o si nos corrigen durante las actuaciones, entonces la respuesta debe de ser que no lo vuelva a hacer, ¿verdad? Este nivel de inhibición que todos tenemos y que a los cuales dentro de lo que son los aspectos educativos estamos tan sujetos, ¿verdad? Tan familiarizados, porque hay una parte, obviamente, que la escuela trabaja en nosotros, que es en esos canales de inhibición. Por eso los maestros trabajamos todos los días y pedimos que se hagan diferentes cosas bajo una rutina específica. Pero en el cerebro TDAH, específicamente y modularmente, el nivel de toma de decisiones es más bajo, ¿sí? Por la implicación que tiene la amígdala en todo esto. O sea, como las necesidades de sistemas de recompensa sí van a ser más altas, pero modularmente la activación amigdalítica. Entonces hay una relación directamente en lo que es esta cuenta, esta toma de decisiones, y por eso se va sobredimensionando a sí mismo, por eso se va sobreregulando. Si por ejemplo sale algo bien, lo guardo como válido, ¿sí? Y si la situación dentro de lo que tiene que ver con el canal de las memorias a veces es lo que valida lo incorrecto para lo que les rodea, sobre todo acá el problema pues genérico lo tienen los familiares, los maestros, las personas de la comunidad directamente, ¿verdad? Porque dice, bueno, salí del conflicto, me sobredimensioné de la situación, pero igual lo validó, ¿bien? Y por eso lo regula, y por eso vuelve y entiende que ese es el sistema, ¿verdad? Dentro de lo que es el funcionamiento ejecutivo en relación al temperamento específico, la formación del mismo, pues muchas de estas situaciones buenas de la vida resultan en general, en cualquier cerebro, de tomar riesgos, ¿verdad? Nosotros eventualmente cuando pensamos las cosas hay una parte que es las realidades, que nosotros pues tomamos las decisiones y eventualmente pues nos puede salir bien o nos puede salir mal. El cerebro nos ayuda en cuanto a lo que tiene que ver con ese riesgo que vamos tomando. El adolescente TDAH en este sentido practica bastante. Los riesgos estarán puestos para la salida de este adolescente al mundo. Por lo tanto, será un adolescente que tú lo vas viendo desde lo que tiene que ver con la preadolescencia, con riesgos aumentados. Constantemente va a tener necesidades de movilizarse hacia ciertos peligros, o en muchas ocasiones no los está diferenciando, no los está viendo. Nosotros tenemos, por ejemplo, casos como unos adolescentes que habían dos adolescentes en una esquina. Esto es un caso de unos pacientes, dos adolescentes en una esquina, y llegó un tercero en la camioneta de su padre y le dijo, móntense, y ellos se montaron. Entonces era una camioneta de cabina detrás, y entonces pues cuando se montan, a la esquina siguiente chocan y hay uno de ellos que salió disparado, ¿no? El otro murió lamentablemente, y cuando a los dos que quedan les preguntan, había dos con este lineamiento de TDAH, y cuando les preguntan, y ven acá qué fue lo que pasó, y cuentan del accidente, y de pronto le dicen, pero, o sea, ¿por qué se subieron en la camioneta? ¿Para dónde iban? No sabemos.
Y luego, ¿qué pasó? Bueno, a nosotros nos dijeron, móntense. O sea, fue una activación simple y llanamente, y se regularon a través de la recompensa inmediata, ¿verdad? Porque estas funciones ejecutivas obviamente las que las llevan o los llevan a la resolución de los problemas, que sí sienten la capacidad de aprendizaje. O sea, hay una necesidad de aprender del cerebro, y esa necesidad está directamente proporcional perdón, a lo que aparentemente es caótico, porque el objetivo es recibir o valorar lo que es una redirección, ¿cierto? O sea, un aprendizaje. Las comorbilidades que se presentan en este sentido se observan como un efecto colateral de los procesos, sobre todo lo que tiene que ver con lo dopaminérgico de recompensa, ¿verdad? Y es porque el cerebro se recompensa o se va recompensando en medida muy pequeña a lo que realmente es su expectativa genérica, a lo que está esperando, por lo que asume como necesidad para ir a recibir esa recompensa. Y mientras más inmediata, pues más grande a largo plazo, más logro siente a nivel nominal. El doctor Jay Gitz nos está diciendo en sus estudios actuales que los pacientes adolescentes con TDAH son más sensibles a lo que es la estimulación de manera positiva que a la consecuencia del exceso, o sea, a lo que te deja, sino al proceso. Ellos son más sensibles a eso. Entonces, por eso, obviamente, todo lo que tiene que ver con droga, alcohol, es mucho más producente para ellos en su toma de decisiones que lo que tiene que ver con lo que queda, o sea, el resultado, la resaca, el vómito, que generalmente en un cerebro tradicional, pues tú te lo pensarías 3 veces si modularmente tienes una consecuencia orgánica. Sin embargo, el nivel de la recompensa es lo que a ellos le llama nominalmente la atención. ¿Y cuáles son esos componentes vistos para esa formación de las habilidades sociales del liderazgo? Porque sí, inminentemente hay una situación de liderazgo por la conformación de la personalidad, la estructura. Generalmente cuando nosotros estamos en estos momentos con nuestros coetáneos, nosotros queremos andar con personas fuertes, con personas arrojadas, con personas que en muchas ocasiones se atrevan a hacer cosas que nosotros no hacemos o que nos puedan enseñar. Y entonces eso ahí fusiona las características de un liderazgo, ¿no? A nivel de lo que tiene que ver con este perfil. Estos autores analizaron estas habilidades sociales y directamente de líderes en niños TDAH, y bueno, la relación de estos con las ejecuciones en las tareas que implican lo que es la atención y el autocontrol, ¿verdad? A través de lo que fue un análisis clínico retrospectivo utilizando pues una población de 170 ya diagnosticados y estas pruebas en estas categorías. Y bueno, ellos encontraron que definitivamente existe una relación entre la atención y las habilidades sociales hacia el liderazgo. O sea, porque si vamos a estar atendiendo más al funcionamiento de lo que tiene que ver a la recompensa, obviamente pues hay un liderazgo en eso y las personas se van a sentir felices estando alrededor de un líder. Entonces, en muchas ocasiones esto podría estar explicando por qué la tendencia a andar en grupos, ¿verdad? Y que ellos, como dicen por allá en Santo Domingo, Dios los cría y ellos se reúnen. Y las dificultades atencionales van a estar más íntimamente relacionadas con las competencias sociales,
que obviamente es lo que produce la causa-efecto directa versus lo que serían las capacidades del sustrato disejecutivo, ¿no? De la disfuncionabilidad de lo que son los puntos atencionales en específico. Dentro de lo que sería un funcionamiento ejecutivo en el TDAH, sobre todo en lo que tiene que ver con combinado e inatento, estos autores en estos estudios determinaron que los síntomas vienen dados de dos subtipos relacionados con las funciones ejecutivas, siendo este subtipo más afectado que el otro, porque el nivel de tipo inatento pues tiene un índice de regulación comportamental, o sea que va desde la inhibición hacia las capacidades de control emocional por encima de lo que es el tipo combinado, los cuales pues tendrán definitivamente mayor tendencia a la labilidad emocional, o sea, a ser más lábiles emocionalmente porque no tienen esa resistencia o esa inhibición frente a los impulsos, ¿verdad? O sea que nos están hablando a nivel de la lógica y de la coherencia en ese sentido. Bien, estos autores nos concretizan que estos lóbulos frontales, directamente en lo que tiene que ver con las estructuras de corteza prefrontal, se van a encontrar implicados en las funciones cognitivas, sobre todo en las de mayor complejidad, que es la disfunción de la misma, que son aquellas comunes en el TDAH, ¿verdad? A nivel cuando está presente. Los mecanismos neurales van a incluir sumamente difusos las regiones de los procesos profundos de lo que va a ser nominalmente la adaptación o la capacidad de adaptación y de flexibilidad cerebral con respecto al contexto que se le está planteando a la persona. Y entonces pues nos preguntamos en este sentido, las dificultades en el funcionamiento ejecutivo ¿serían causas o serían consecuencias del trastorno? Entonces ahí tendríamos que hacer modularmente una iniciación más profunda y verificarlo. Pero bueno, desde un punto de vista definitivamente serían consecuencias del trastorno, ¿verdad? Porque modularmente es la manera en que se va colocando desde lo que es la funcionabilidad ejecutiva hacia lo que es la labilidad emocional. Pero igual la pregunta queda abierta, ¿verdad? En este estudio, ellos concluyen que la manifestación de los síntomas en el TDAH definitivamente cambia el curso del desarrollo, o sea, la manera en cómo esos síntomas individualmente en cada cerebro, por cada contexto diferente, ya sea familiar o sea estructuralmente escolar o combinación de ambos, y se produce, sobre todo en la adolescencia, una disminución de lo que es la intensidad en esa necesidad de movilidad, o sea, en lo que es del tipo hiperactivo. Y va a existir una tendencia a la complicación comórbida, o sea, ahí es que van a comenzar a aparecer las comorbilidades reales, y es que no tiene una duda de que mientras más comórbil puede estar, pues obviamente incidentalmente va a tener más situaciones de relacionalidad con el medio. Por lo tanto, los síntomas, sobre todo, no es que no han existido las comorbilidades, pero los síntomas van a estar más observables. O sea que ellos van a estar más expuestos a lo que son las altas exigencias, su capacidad de baja adaptabilidad o flexibilidad, y lo que tiene que ver generalmente, no importa el subtipo, a el humor negativo. O sea, ellos van a entender que siempre el medio regularmente les va a responder mal. Entonces su expectativa de relacionalidad con el medio va a ser en ese sentido negativa.
También estos autores concluyen que es significativa la diferencia cuando tenemos la organización de estas funciones, sobre todo de organización y de planificación, y que no fueron realmente significativas a nivel de lo que son los problemas sociales a nivel ejecutivo, ¿no? O sea, lo que nos llevan a planificar ya los de orden social. Este estudio se hizo nominalmente en niños entre los 7 y los 11 años en un subtipo de varones. Este programa es en vivo, no me la pasas, Manuel, por favor. Gracias. Y bien, hay un punto importante que es ese momento focal en el cual tú pasas desde la adolescencia hasta la vida adulta. En este sentido, este autor refiere que el TDAH podría estar aumentando el riesgo de un trastorno por el uso de sustancias cuando está presente, y es el que comienza a nivel muy precoz, como lo vimos a nivel de la sobredimensión. Y entre el 15 y el 20% con el tratamiento a temprana edad, vamos a decir saliendo de lo que es la adolescencia, ha padecido TDAH, y esto es un dato bastante alarmante, en la infancia y en la adolescencia, cuando tiene que ver alcohol y drogas. Actualmente, lo que se está estudiando en cuanto al funcionamiento del ejecutivo se está centrando en dar, o quiere dar, la explicación sobre lo que es el control y lo que es la regulación directamente del ser humano, porque al final tú puedes tener un gran funcionamiento ejecutivo, ser maravilloso con funciones ejecutivas, pero si modularmente no te sabes relacionar, entonces no tiene un gran impacto. Entonces, en este sentido, es lo que realmente te hace más productivo, es lo que especialmente pues, nos sitúa en lo que es el proceso de desarrollo. Y este funcionamiento ejecutivo no resulta de los procesos naturales que evidentemente se garantizan a nivel de lo que es el desarrollo biológico, sino que tienen que ver nominalmente con la relación de las funciones psicológicas, que dependen mucho de lo que es el medio, ¿verdad? Por eso nosotros podemos ser testigos en muchos momentos de cambios muy productivos o improductivos dentro del salón de clases, ¿verdad? Y regularmente pues, no se sabría. Entonces, determinando lo que sería la nueva adquisición. Eventualmente nos tendríamos que preguntar, porque si el contexto del desarrollo cultural es tan importante, entonces el vínculo, la vinculación debe tener un papel preponderante en lo que es el desarrollo ejecutivo, que tiene que ver modularmente con lo social. Y bien, todo esto va a depender de una serie de situaciones de maduración, como lo que es la apropiación de las construcciones y de lo que es los códigos sociales, de cómo la sociedad nos va poniendo a nivel educativo, de cómo esto nos va afectando el contexto y de cómo nos van permitiendo las actividades que se ponen en las personas. Dentro de estos componentes de lo que es las bases cerebrales de las funciones ejecutivas, nosotros linealmente podríamos estar encontrando lo que es la necesidad o la observación de la velocidad de procesamiento. Aquí le pongo obviamente lo que son las bases cerebrales vistas desde estructuración, la memoria de trabajo, cómo se actualiza ese mantenimiento de esta memoria de trabajo y cómo esta persona puede manipular la información que le llega, el acceso de la memoria semántica, de cómo le damos ese significado a las cosas, la ejecución dual, cuando se da de manera simultánea,
la inhibición y el control de esta interferencia, la flexibilidad cognitiva tan importante, ¿verdad?, que la desarrollemos y que la trabajemos en STDH, no importa la modalidad, las capacidades de planificación, lo que tiene que ver con el brushing o la multitarea, ¿verdad?, el multitasking, que es prácticamente una de las zonas tan oscuras en todo esto, y por supuesto lo que es la toma de decisiones próximas. Pero los elementos de este funcionamiento se pueden alterar y se pueden observar en esa alteración. Cuando nosotros estamos frente a estas situaciones desde la infancia a la adolescencia, pues tenemos que ubicarnos en esta dimensión y cómo podemos ver estas alteraciones. Atención sostenida, obviamente vamos a ver implicada una disminución del rendimiento y sobre todo la impersistencia, ¿verdad? La inhibición de interferencia, vamos a ver una fragmentación, distracción y desorganización de la conducta, de lo que nosotros llamamos conductas disruptivas. La planificación, vamos a ver elementalmente una impulsividad y un comportamiento que lo podemos nominalmente llamar como error. Pero fíjense, esto, y aquí lo puntualizo, esta es la gran oportunidad, sobre todo le hablo a los maestros, para trabajar con los alumnos, para evidenciar que el error no es malo, el error es la verdadera oportunidad de aprendizaje. La supervisión y el control de la conducta, mostrándonos una desinhibición o escasa corrección de los errores, la flexibilidad conceptual, mostrándonos presente conductas de perseveración, de rigidez y por supuesto del famoso fracaso ante las tareas novedosas, o sea, ante la alteración de este funcionamiento ejecutivo y obvio ahí modularmente ante esa situación emocional tan presente que es la frustración. Pero ¿cómo nosotros saber esas señales que nos van dando? Y es bueno enfatizar en esta parte. ¿Cómo saber estas señales que apuntan a lo que es la gravedad de los síntomas, a la prevalencia y sobre todo a esta disfunción? Bueno, obvio, los problemas de conducta extremo, es el top 10 de acá, no remiten en el curso de desarrollo, o sea que tal vez no estén diagnosticados, afecta su funcionamiento diario, eso lo tenemos eventualmente que evaluar y manejar. Tienen consecuencias importantes para las personas que los rodean, generalmente es un caos, el ambiente en relación al sujeto, lo que va a necesitar la atención especializada y sobre todo multidisciplinaria, porque un solo profesional eventualmente no debería de realizar intervenciones en este sentido. O sea, podemos tener muchas terapias muy buenas, pero si no funcionan multimodalmente en este modelo, entonces el paciente no se va a beneficiar. Y varían según el sexo también, ¿verdad? Hemos encontrado que eventualmente al menos 3 veces es más común en los varones que en las niñas. La edad de inicio general, lo hemos visto de 7, pero lo ponemos ahí entre los 8 y los 10. La edad en las chicas es más tardía por las necesidades también sociales eventualmente, entre los 14 y los 16 años, y se da más del tipo inatento. Los procesos que nosotros eventualmente manejamos a nivel de lo que tiene que ver o debemos de manejar en lo que tiene que ver con lo cognitivo y lo emocional, al igual que todas esas habilidades para resolver los problemas, funcionamiento en ese sentido, son bastante deficientes. Existen más manifestaciones emocionales y conductuales muy exageradas, muy reactivas y que todo el tiempo están matizando situaciones de mucho estrés y están afectando todo esto. Y directamente cuando hay una de estas situaciones, entonces la cosa, si estaba negro, se pone negro peor, ¿sí? Por ejemplo, un cambio de domicilio, un cambio de casa, un cambio de profesor, una separación de padres,
la muerte de un familiar o amigos y obviamente las agresiones físicas o de índole sexual. No me voy a detener en eso, por favor, por cuestiones de tiempo. ¿Cómo nosotros podemos ir viendo, modularmente ya recogiendo, estos signos de alerta? Desde el 2005 vienen estudiando estos 9 signos vitalmente. Un pobre desarrollo en el juego social, o sea, lo que tiene que ver asociativo-cooperativo y obviamente luego denominalmente en la capacidad de adaptación. El estilo de juego, sumamente deportivo todo el tiempo, hacia la movilidad. El pobre interés sostenido ante los juguetes, ante la relacionalidad con los juguetes, ante agarrar ese avioncito, por ejemplo, y hacerle así, y un juego simbólico allí, ¿verdad? O sea, ese es el poco interés. Incluso hacia el mismo dibujo. El retraso en el lenguaje vital, no siempre presente, pero generalmente. El retraso en el desarrollo de la motricidad fina adaptativa, por eso mencioné el dibujo. La dificultad de aprendizaje, sobre todo la confusión entre las letras, los números, etcétera, la acción integrativa que necesita un funcionamiento ejecutivo temprano. La dificultad del desarrollo gráfico y comprensión de todo lo que tiene que ver en el dibujo de la figura humana, que es un indicador importante. Madurez emocional, obvio. Y como último, siempre presente rabietas y accidentes constantes. O sea, usted le hace la historia clínica y siempre va a estar presente que se cayó 4 o 5 veces y se dio tremendo cajetazo en la cabeza. ¿Okay? No sé qué significa aquí, espero no haber dicho algo inapropiado. Próximo, por favor. Bien, ¿qué pruebas podemos encontrar que nos pueden evidenciar las variables que intervienen y las que están relacionadas en ese sentido? Hay un manual que yo les quiero compartir, se llama así, ustedes lo pueden bajar por el internet. Dificultades de aprendizaje, en donde se unifican los criterios diagnósticos, este es su volumen 2. En donde nosotros vamos a evidenciar, y obviamente por cuestiones de tiempo, pero no puedo dejar de regalar algo innato en mí. Vamos a observar procedimientos de evaluación y diagnósticos, ¿sí? Que está en el capítulo 2. El autor es Romero J.F. Lavinck R. del 2006. Y es un instrumento sumamente agradable, muy entendible y muy de orientación neuropedagógica con muchas bases sobre cómo realmente evaluar esas variables que intervienen, porque en muchas ocasiones, recuérdense que, como dijimos anteriormente, están las comorbilidades, entonces nos hace que se encubran mucho. Ahí está, se presenta. Y ya muy brevemente voy concluyendo. Dentro de estas orientaciones quiero puntualizar en algunas, ustedes la tienen ahí, la pueden ir leyendo, pero hay una que particularmente nos resulta bastante, y es el diseño e implementación dentro de lo que son las medidas organizativas para la calidad de vida de estos pacientes, ¿sí? Está el diseño e implementación de un clima estructurado, claro y seguro. Yo no hablo de psicorrigidez, de algo que sea a las 3, a las 4, a las 5, porque estos cerebros no lo van a aguantar. Pero sí modularmente un plan de acción en el cual los sujetos puedan recurrir, ¿sí? Cuando tengan la necesidad de reorientarse. Eso es parte de los aspectos de rehabilitación muy propios y muy necesarios. Y promover ayudas profesionales, o sea, un tutor, un monitor, una orientación, un terapeuta. Controlar los estímulos es muy importante también. En las escuelas, trabajar en grupos pequeños con estas personas. Y, por favor, manejar mucho la parte del respeto hacia ellos, porque muchas veces nosotros exigimos respetos, pero no los estamos dando para que se puedan crear las bases de las expectativas positivas.
Lo paso brevemente. Bien, quiero concluir con esto. Me encantaría que reflexionáramos en este sentido, siendo agradecida con el nivel de su atención, que no se movieron mucho, no se durmió nadie, qué bueno. Dice, cada niño tiene un ritmo de desarrollo. Presionarlo para que vaya más rápido es como inflar un globo más allá de sus posibilidades. Algún día explotará. El TDAH es el globo. Así que muchísimas gracias por su atención.